Feliz día. Vamos a compartir la palabra de este día. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que a la edad de casi 100 años su cuerpo ya no tenía vigor y además Sara, su esposa, no podía tener hijos. Ante la firme promesa de Dios no dudó ni tuvo desconfianza. Antes bien su fe se fortaleció y dio con ello gloria a Dios, convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que promete. Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia. Ahora bien, no solo por Él está escrito que se le acreditó, sino también por nosotros, a quienes se nos acreditará si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, en nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel. El Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlo sin temor, con santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencia? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después le propuso esta parábola: un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tiene bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos relata el Evangelio que se hallaba Jesús en medio de una multitud y de repente un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Ese hombre que le dijo eso a Jesús, ¿por qué lo dijo? Porque en aquel entonces, en la repartición de herencia, buscaban a los maestros y muchos de ellos pues formaban parte de esa repartición de herencia y le quedaba un poco por su servicio. Como Jesús era conocido como maestro, pues posiblemente aquel hombre le dijo eso a Jesús, pensando que Jesús era de esa clase de maestros que estaba también pendiente de esas cosas para ganarse un bocado de dinero de esa repartición. Y por eso le dice Jesús: amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencia? Porque Jesús no vino a repartir herencia aquí en la tierra. Jesús no vino a nosotros a enseñar
cómo ganar la herencia del cielo en la eternidad. Y esa herencia se gana acá en la tierra y se gana escuchando a quien tenemos que escuchar, escuchando a Jesús. Y luego Jesús le dice, o nos dice a todos nosotros, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que puedan tener. Y Jesús nos invita a evitar toda clase de avaricia, todo aquello que nos lleva a nosotros a esclavizarnos de lo material, que nos lleva a nosotros a esclavizarnos en el dinero, todo lo que sea esa avaricia, donde nos lleva a nosotros a vivir solamente pensando en lo material y se nos olvida lo más importante, se nos está olvidando el alma. Y por eso Jesús le dice una parábola para que ustedes y yo nos ubiquemos. Nos dice, un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? Porque ya no tengo a dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mi granero y construiré otro más grande para guardar así toda la cosecha y así pues ya tengo los bienes acumulados para muchos años. Ahora sí, me puedo dedicar a descansar, a comer, a beber, a darme buena vida. Pero, dice Jesús en la parábola, pero Dios lo va a llamar esta noche, entonces insensato. ¿Para quién va a ser todos esos bienes que van a dejar? Pues bien, en esa parábola Jesús nos quiere llevar a nosotros a que pensemos, ese hombre rico tuvo una buena cosecha, tenía sus graneros, ¿qué hubiese podido hacer? Llena los graneros y la cosecha sobrante, pues la podía compartir con los más necesitados. Por lo tanto, ahí está llenando sus graneros para seguir enriqueciéndose, pero también se está enriqueciendo o se iba a enriquecer desde la parte espiritual. Iba a compartir la cosecha que no podía guardar con personas pobres, que en aquel entonces era mucha, igual que hoy, pero no pensó en el pobre, en los pobres, pensó fue en él. Eso es avaricia. Avaricia es cuando no pensamos en el otro, sino solamente pienso en el yo. Nos volvemos como un yo-yo, solamente pienso en el yo, en el yo, en el yo, en el yo, y se nos olvida lo demás. Se nos olvida que la grandeza del ser humano está en compartir, la grandeza del ser humano está en saber ayudar a nuestros hermanos, porque hay más felicidad en dar que en recibir. Pero aquel que está lleno de avaricia se olvida de todo esto, se olvida del hermano, se olvida de la necesidad que tenemos nosotros de practicar la caridad. Y por eso en la parábola dice Jesús, insensato, esta misma noche va a morir. ¿Para quién le va a quedar todas esas riquezas? Pues bien, tenemos que tener presente en la vida que un día no vamos a morir. Un día vamos a dejar todo lo que podamos tener en esta vida, poco o mucho lo vamos a dejar. El que estuvo lleno de avaricia, todo lo va a dejar. El que fue corrupto y se enriqueció con el dinero de un país que le correspondía a todos los habitantes de ese país, o los que se enriquecieron haciendo negocios sucios en la vida, pues todo eso lo van a dejar. Y todo eso, por estar lleno de avaricia, va a traer una consecuencia, y la consecuencia es que cuando el Señor nos llame de este mundo a la eternidad, ¿cuál puede ser nuestra recompensa? Si el Señor nos dice, de acuerdo como sea sus obras, será su recompensa o su castigo, y un ser humano lleno de avaricia, ¿cuál puede ser su recompensa? Si el que está lleno de avaricia se olvida de Dios, del prójimo, de hacer el bien, porque solamente piensa en él o en ella, buscar la manera, ¿cómo tener yo lo demás? No me interesa. Pues Jesús nos invita a nosotros a pensar. Un día vamos a estar metidos en una urna, un día vamos a tener una última misa, si somos cristianos católicos, un día nos van a enterrar, un día vamos a dejar todo lo que tenemos, poco o muchos, lo que podamos tener. Un día vamos a comparecer ante el tribunal de Dios
y Dios nos dará a nosotros de acuerdo como haya sido nuestras obras. Pues pensemos, cuando estamos llenos de avaricia no podemos tener buenas obras. Por lo tanto, preocupémonos por la verdad y por la vida verdadera. La vida verdadera está en la eternidad. Esta vida es efímera y pasa pronto, pero esta vida que pasa pronto sirve para que ustedes y yo nos ganemos la eternidad. Pues bien, para terminar nuestra reflexión, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo, nos estamos ganando ya la eternidad? ¿O estamos llenos de avaricia y solamente pienso en el yo y nos olvidamos de que en medio de nosotros hay hermanos que necesitan y necesitarán siempre de nosotros? Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.